Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 1 al 20. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y el gentío se quedó en la orilla. Les enseñó mucho rato con parábolas, como él solía enseñar. Escuchad, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrazó y por falta de raíz, se secó. Otro poco cayó entre zarzas. Las zarzas crecieron, lo ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena. Nació, creció y dio grano, y la cosecha fue del 30, o del 60, o del 100 por uno. Y añadió: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo: a vosotros se os ha comunicado los secretos del reino de Dios. En cambio, a los de fuera, todo se les presenta en parábolas, para que por más que miren, no vean, por más que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y los perdonen. Y añadió: ¿no entendéis esta parábola? Pues ¿cómo vais a entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la simiente como terreno pedregoso. Al escucharla, la acogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la simiente entre zarzas. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la simiente en tierra buena. Escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30, o del 60, o del 100 por uno. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús fue el maestro de la parábola. De alguna manera, a través de historias simples, de comparaciones, de citar realidades cotidianas, Jesús nos presenta las verdades más profundas que venía a señalar como de alguna manera una sabiduría poderosa entre los hombres de su tiempo y los hombres de todos los tiempos, la sabiduría del Evangelio. Nos presenta el día de hoy la liturgia una de las parábolas más bellas de todo el Nuevo Testamento. Se trata de la parábola del sembrador. Claramente no solo la enuncia, sino que al final la explica. El sembrador es Dios. La semilla sembrada es la palabra. Los distintos tipos de terreno, pedregoso, al borde del camino, entre zarzas, indica la actitud del corazón humano. En el fondo es eso. ¿Con qué corazón, con qué actitud interior nosotros escuchamos, acogemos y dejamos nacer en nosotros la simiente, la semilla de la palabra de Dios? La enseñanza bíblica no puede ser más clara. Coloca ejemplos de cómo al borde del camino no es una semilla con fuerza suficiente de cohesión para permanecer en la vida humana. Nos muestra también la palabra sembrada entre zarzas, aquella que en medio de los afanes de la vida, de la seducción de las riquezas y el deseo de todos los demás, de alguna manera se ve ahogada, invadida, y esta palabra queda estéril. Nos muestra también aquella palabra que es sembrada en medio de terrenos pedregosos, cuando hay inconstancia, cuando hay persecuciones, y pronto sucumbimos, nos desanimamos. Pero quizás el mensaje más poderoso de la parábola es cuando ella, la palabra, encuentra un corazón dispuesto, un corazón abierto al mensaje del Salvador.
Dice que produce en una cosecha abundantísima 30 veces más, 60 veces más, 7 veces más. La parábola parece exagerada si se tiene en cuenta que las tierras más fértiles de Israel hace 2000 años podían producir hasta 7 veces lo sembrado, pero aquí no se habla de 7 veces, sino de 30, 60, 100 veces más, en el fondo reconociendo el poder intrínseco, profundo, inmenso de la palabra de Dios, capaz de transformar una vida humana cuando el corazón está bien dispuesto. Yo no encuentro una mejor representación de esta parábola que el caso de dos hermanas. Una iba frecuentemente a la Eucaristía en su parroquia, leía la palabra de Dios, pero poco más cambiaba. La otra hermana, distante por varios años con ocasión de su trabajo, poco se aproximaba a la Eucaristía más que la misa de cada domingo y poco leía la palabra de Dios. Pero esta segunda hermana llega el tiempo de la jubilación y encontrando que tenía ya disponibilidad de tiempo y también disponibilidad de corazón, hace un retiro espiritual que le marca profundamente. Empieza a participar, a celebrar la Eucaristía diaria, a leer la palabra de Dios y se pega una enamorada, una fascinación con las realidades divinas a través de la palabra escuchada en la Eucaristía y la palabra meditada en su lectura de cada día, que esta hermana, aunque por muchos años permaneció alejada aparentemente de la palabra de Dios, avanza a grandes saltos en el camino de la santidad, de la perfección, a diferencia de su hermana que más rutinizada, más mecanizada, iba quizás a la Eucaristía o leía algún texto evangélico por el cumplimiento. En el fondo, ambas son hermanas. En el fondo, ambas tienen un corazón supuestamente abierto a la acción de Dios, pero la primera, por los escasos resultados, muestra que su disponibilidad es mínima, por más que llevaba años y años participando frecuentemente de la Eucaristía y leyendo cada noche algún salmo o un trozo evangélico. Por el contrario, su hermana, que es la convidada de última hora después de muchos años y de su jubilación, con ocasión de ese retiro espiritual, avanza grandemente, aprovecha y crece en la fe, crece en la experiencia de Dios. Uno pudiera decir, pero si es la misma Eucaristía a donde iban, pero si es la misma palabra de Dios la que leen, pero si una de ellas se inició primero, ¿por qué esta última tiene mejor aprovechamiento? No se trata de tiempo, no se trata de misas, permítame la expresión, escuchadas o salmos leídos de carrera. Se trata de la disposición del corazón para acoger la vida de Dios en nosotros. Son millones las personas que leen la Biblia y son millones las personas que participan frecuentemente de la vida sacramental de la Iglesia, especialmente la Eucaristía. Sin embargo, nos preguntamos, ¿por qué aprovecha de una manera privilegiada, excepcional, a unos pocos miles y no a esos varios millones de personas? La respuesta la encuentras en la disposición de tu corazón, en el terreno abonado, fecundo, para recibir esa vida de Dios en ti. Al escuchar hoy este mensaje, pregúntate, ¿eres como la primera hermana, que toda la vida has tenido prácticas sacramentales, devociones particulares, pero poco avanzas en tu metanoia, en tu conversión, en la transformación interior y duradera de tu vida? ¿O eres, por el contrario, como esta segunda hermana, que llega en una etapa final de su vida después de su jubilación, pero hay tanta sed de Dios en su corazón, hay tanta búsqueda auténtica de infinito, que lo poco que ha recibido lo aprovecha inmensamente? Señor, gracias por esos buenos cristianos que nos enseñan cómo un corazón dócil a tu palabra avanza a grandes saltos en el camino de la santidad. Y Señor, te pedimos por aquellas personas
que toda la vida han ido a la misa y parecen allí dormitar en somnolencia, toda la vida han dicho leer un salmito, pero poco más es lo que crecen espiritualmente. Ábrele su corazón, dales un terreno fecundo para que la semilla poderosa de la palabra de Dios germine y produzca una cosecha abundante, 30, 60, 100 veces mayor que lo recibido. Amén. Aleluya, 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 aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 1 al 20. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y el gentío se quedó en la orilla. Les enseñó mucho rato con parábolas, como él solía enseñar. Escuchad, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz, se secó. Otro poco cayó entre zarzas. Las zarzas crecieron, lo ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena. Nació, creció y dio grano, y la cosecha fue del 30, o del 60, o del 100 por uno. Y añadió: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo: a vosotros se os ha comunicado los secretos del reino de Dios. En cambio a los de fuera, todo se les presenta en parábolas, para que por más que miren, no vean, por más que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y los perdonen. Y añadió: ¿no entendéis esta parábola? Pues ¿cómo vais a entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la simiente como terreno pedregoso. Al escucharla, la acogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la simiente entre zarzas. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la simiente en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30, o del 60, o del 100 por uno. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús fue el maestro de la parábola. De alguna manera, a través de historias simples, de comparaciones, de citar realidades cotidianas, Jesús nos presenta las verdades más profundas que venía a señalar como de alguna manera una sabiduría poderosa entre los hombres de su tiempo y los hombres de todos los tiempos, la sabiduría del Evangelio.
Nos presenta el día de hoy la liturgia una de las parábolas más bellas de todo el Nuevo Testamento. Se trata de la parábola del sembrador. Claramente no solo la enuncia, sino que al final la explica. El sembrador es Dios. La semilla sembrada es la palabra. Los distintos tipos de terreno, pedregoso, al borde del camino, entre zarzas, indica la actitud del corazón humano. En el fondo es eso, con qué corazón, con qué actitud interior nosotros escuchamos, acogemos y dejamos nacer en nosotros la simiente, la semilla de la palabra de Dios. La enseñanza bíblica no puede ser más clara. Coloca ejemplos de cómo al borde del camino no es una semilla con fuerza suficiente de cohesión para permanecer en la vida humana. Nos muestra también la palabra sembrada entre zarzas, aquella que en medio de los afanes de la vida, de la seducción de las riquezas y el deseo de todos los demás, de alguna manera se ve ahogada, invadida, y esta palabra queda estéril. Nos muestra también aquella palabra que es sembrada en medio de terrenos pedregosos, cuando hay inconstancia, cuando hay persecuciones y pronto sucumbimos, nos desanimamos. Pero quizás el mensaje más poderoso de la parábola es cuando ella, la palabra, encuentra un corazón dispuesto, un corazón abierto al mensaje del Salvador. Dice que produce en una cosecha abundantísima 30 veces más, 60 veces más, 7 veces más. La parábola parece exagerada si se tiene en cuenta que las tierras más fértiles de Israel hace 2000 años podían producir hasta 7 veces lo sembrado. Pero aquí no se habla de 7 veces, sino de 30, 60, 100 veces más. En el fondo reconociendo el poder intrínseco, profundo, inmenso de la palabra de Dios, capaz de transformar una vida humana cuando el corazón está bien dispuesto. Yo no encuentro una mejor representación de esta parábola que el caso de dos hermanas. Una iba frecuentemente a la Eucaristía en su parroquia, leía la palabra de Dios, pero poco más cambiaba. La otra hermana, distante por varios años con ocasión de su trabajo, poco se aproximaba a la Eucaristía más que la misa de cada domingo y poco leía la palabra de Dios. Pero esta segunda hermana, llega el tiempo de la jubilación y encontrando que tenía ya disponibilidad de tiempo y también disponibilidad de corazón, hace un retiro espiritual que le marca profundamente. Empieza a participar, a celebrar la Eucaristía diaria, a leer la palabra de Dios y se pega una enamorada, una fascinación con las realidades divinas a través de la palabra escuchada en la Eucaristía y la palabra meditada en su lectura de cada día, que esta hermana, aunque por muchos años permaneció alejada aparentemente de la palabra de Dios, avanza a grandes saltos en el camino de la santidad, de la perfección, a diferencia de su hermana que más rutinizada, más mecanizada, iba quizás a la Eucaristía o leía algún texto evangélico por el cumplimiento. En el fondo, ambas son hermanas. En el fondo, ambas tienen un corazón supuestamente abierto a la acción de Dios, pero la primera, por los escasos resultados, muestra que su disponibilidad es mínima, por más que llevaba años y años participando frecuentemente de la Eucaristía y leyendo cada noche algún salmo o un trozo evangélico. Por el contrario, su hermana, que es la convidada de última hora después de muchos años y de su jubilación, con ocasión de ese retiro espiritual, avanza grandemente, aprovecha y crece en la fe, crece en la experiencia de Dios. Uno pudiera decir, pero si es la misma Eucaristía a donde iban, pero si es la misma palabra de Dios la que leen, pero si una de ellas se inició primero, ¿por qué esta última tiene mejor aprovechamiento? No se